Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos aquí nuevamente dando una mirada a los salmos, encontrándonos con el Dios de la palabra. Así que hoy abrimos la escritura, hoy nos encontramos aquí nuevamente, deseosos, anhelantes, con hambre de escuchar la palabra de Dios. Hoy a mitad de semana nos encontramos aquí nuevamente en la Alianza Cristiana y Misionera de Brandon, Florida, Casa de Oración. Les da la muy cordial bienvenida. Hoy les pedimos que puedan abrir la escritura en el Salmo 48. Salmo 48. Tiene por título Hermosura y Gloria de Sión, Cántico de los hijos de Coré. Aquí nos encontramos nuevamente, es un salmo bien extenso, tiene 14 versículos, pero hay unos pasajes y unas enseñanzas maravillosas, en especial mostrándonos la hermosura y la gloria del Señor. Hoy estaremos viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Estaremos viendo la hermosura, la realeza, la majestad de nuestro Dios. Nuestro Dios es majestuoso, nuestro Dios es el Rey de gloria. Y hoy veremos, sí, precisamente a nuestro Dios como ese Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Muchos problemas en nuestra vida son causados por el hecho de que dejamos de contemplar, de admirar la belleza, la grandeza de nuestro Dios. Dejamos de contemplar, dejamos de meditar y asimilar en nuestras vidas a la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Lo que Él ha revelado, lo que nosotros podemos conocer de Él, eso que vemos en la Escritura, que Él mismo ha manifestado acerca de su naturaleza, de sus atributos, de su poder, de su autoridad, eso nos es suficiente para vivir una vida de gozo, de paz y de fortaleza. En medio de las batallas, en medio de las situaciones adversas, difíciles, nosotros ponemos nuestra mirada en el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Así que acompáñeme a orar en esta noche. Señor, gracias, gracias. Nuevamente venimos ante ti, Señor, acudimos a ti. Nos presentamos delante de ti, oh Dios, sabiendo que tú conoces todas las cosas, Padre de la Gloria, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nosotros necesitamos, Señor, acudir a ti en oración para que tú nos muestres, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, para que nos continúes enseñando y nosotros sigamos aprendiendo de tu verdad, de tu palabra, de quién tú eres. Y así nosotros podamos cumplir, Señor, con tu misión, con esa misión que tú has dado a cada uno de nosotros. Abrimos tu palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Interesante que cuando ese chico, ese joven Samuel, escuchaba la voz de Dios, pero no entendía, no podía discernir quién le estaba hablando y acudía allí a Elí. Y Elí, cuando se dio cuenta de que el Señor quería hablarle, ya Elí había escuchado al Señor en su juventud, había envejecido, había perdido quizás ese contacto con Dios, pero sí se acordó de las veces en que el Señor le habló y le dice a Elí, a Samuel, al chico, cuando te hable, dile, Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y no fue sino hasta que él expresó esas palabras, habla que tu siervo escucha, no fue hasta ese momento en que el mismo Señor le habló. Él pudo decirle, heme aquí, pero tenía que decir, habla que tu siervo escucha. Y cuando tenemos el deseo de escuchar la voz de Dios, tenemos la seguridad que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios va a hablar a nuestro espíritu y vamos a escuchar quizás no la voz audible, pero en nuestro espíritu, en nuestro corazón, tenemos la convicción y la certeza de que Dios nos está hablando y hoy necesitamos que el Señor nos hable. Hoy anhelamos, deseamos que el Señor nos dé una palabra y qué hermoso es poder abrir la Escritura y decirle, Señor, háblanos. Aquí nos vemos en estos primeros versículos, vemos la majestad de Dios. Vea conmigo, la palabra de Dios dice en el verso 1, grande es Jehová, grande. No en cuanto a medida,
sino en cuanto a plenitud. La plenitud del Señor es tan grande, que dice que no, Él es digno de ser en gran manera alabado. Así como es de grande, así debe de ser alabado. Y cuando tenemos ese conocimiento de quién es Dios, de la grandeza de Dios, es que no hay otra respuesta en nuestra alma, en nuestro corazón, sino alabar al Señor que es grande, a Jehová de los ejércitos. Él es digno, dice la Escritura. Él es digno de ser no solamente alabado, no únicamente alabado, dice en gran manera, con nuestras vidas, con nuestro ser, en nuestro andar, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Siempre fijemos nuestra mirada en el Señor. Siempre pongamos nuestra esperanza en el Señor, y eso es una manera preciosa y poderosa de alabar su nombre. Dice la Escritura, de ser en gran manera alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dios tiene una ciudad. La palabra de Dios dice que Él es el arquitecto y constructor. No solamente Él hace el diseño, sino que Él también es el constructor de esa ciudad celestial que esperamos nosotros. Pero es una ciudad únicamente, exclusivamente para sus hijos, para aquellos que por la misericordia y por la gracia de Dios han comenzado a tener una relación con el Señor Jesucristo, reconociendo su condición, reconociendo su necesidad, y así como usted y como yo hemos venido y le hemos dicho: Señor, sálvanos, sálvanos, mi vida es tuya. Reconozco que soy pecador y gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Y allí todos los hijos de Dios, de todas las eras, de todas las edades, nos vamos a reunir en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Él es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hemos tenido la oportunidad de ir allí a Jerusalén, y de verdad que es una ciudad hermosa, pero déjeme decirle, aunque usted no haya tenido la oportunidad de ir allí, o quizás no pueda estar allí o nunca ha estado allí, la verdad es que el que hace hermosa esa ciudad, y el que hace que esa ciudad haya sido de importancia y renombre, no es la ciudad en sí, es la grandeza del rey, es el rey. Vean cómo dice: la ciudad del gran rey. No dice la gran ciudad del rey, no, es la ciudad del gran rey. Lo que la hace hermosa, lo que la hace preciosa, es la presencia de Dios. Y hoy en día, esa gran ciudad es la iglesia del Señor Jesucristo, usted y yo, donde quiera que nos encontremos. Y podemos estar en una iglesia que tenga un edificio esplendoroso, podemos tener todo el presupuesto, podemos tener todos los ministerios funcionando, pero lo que verdaderamente hace hermosa esa iglesia es la presencia del gran Rey. Y más aún, cuando Él está reinando en la vida de esa iglesia, en la vida de ese creyente, en la vida del Hijo de Dios. Eso es lo que nos hace hermosos, la presencia del gran Rey en nuestras vidas. Dice verso 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Qué hermoso, qué precioso. Jerusalén estaba rodeado de enemigos. Siempre acechaban, atacaban, batallaban, con el único propósito de destruir esa hermosa ciudad. Pero dice la Escritura que el Señor siempre fue conocido por refugio. Hoy en día quizás los mismos enemigos atacando a la iglesia del Señor Jesucristo, pero hoy también el Señor continúa siendo ese refugio. Hoy continúa siendo conocido como nuestro refugio. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y no hay batalla, no hay lucha que no podamos vencer si nosotros estamos rodeados
por la presencia de nuestro Dios. Él es nuestro refugio, ese gran rey, ese rey que hermosea la iglesia, ese rey que le da vida, esencia a la iglesia del Señor Jesucristo, es nuestro refugio. Pero veamos ahora a partir del verso 4 y hasta el verso 11, primero hemos visto la majestad de ese rey, pero también vamos a ver la misericordia de ese rey. La gracia de ese rey. Vean que estos enemigos, cuando se acercaban a Jerusalén, veían su esplendor. No le temían por el simple hecho de que era muy hermosa, temían porque había testimonios y manifestaciones tangibles del poder y de la presencia de Dios en esa ciudad, y huían despavoridos, temerosos, porque la presencia del Señor era tan real, tan poderosa, que los enemigos no podían resistirlo. Veamos cómo lo describe la palabra de Dios en estos versos. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Los enemigos rodeaban a Jerusalén, rodeaban a la gran ciudad, pero tendrían que huir temblando, huían, dice aquí, les tomó allí el temblor, hasta dolor tenían y salían despavoridos, huyendo de la presencia del Señor. ¿Por qué? Dice la Escritura, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Dios va a afirmar esa ciudad y esperamos, sí, esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo y habitaremos allí. El Señor ha dicho, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Iré a prepararles morada y volveré a mí mismo y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperamos esa ciudad en un futuro, pero tenemos la presencia del gran Rey en el presente. Hoy, usted y yo podemos no solamente disfrutar de la presencia de Dios, sino que también podemos vivir confiadamente en el poder, en el refugio, en la grandeza de nuestro Dios. Dice, Él la afirmará. ¿Qué quiere decir eso? Que nada ni nadie, por muy grande que pueda ser el enemigo, por muy fuerte que pueda ser el enemigo, no podrá destruirla. El Señor ha prometido que Él edificará su iglesia. Él la edificará, Él la completará, Él la afirmará. ¿Para cuándo? Por todas las edades, para siempre. Viviremos en la presencia de nuestro gran Dios. Ve al verso 9, maravilloso. ¿Puede leerlo conmigo? Dice la Escritura, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Qué precioso es poder acordarnos, dar una mirada a nuestro pasado, y en medio de nuestras luchas presentes, recibir fortaleza de las manifestaciones de nuestro Dios en el pasado. Cómo Él nos mostró su gracia, cómo Él nos rescató, cómo Él nos dio provisión, cómo Él nos dio consuelo, cómo Él nos levantó, cómo Él en medio de nuestras necesidades nosotros pudimos experimentar el amor y la gracia de Dios, aún a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Él completó la obra por nosotros. Él nos dio salvación, pero Él continúa completando esa obra en nosotros para que a través de nosotros su palabra pueda cumplirse y a través de nosotros podamos llevar el mensaje de salvación, y ese mensaje es la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios es el gran testimonio, es el gran sermón, es la gran predicación que nuestro Dios aún continúa predicando cuando nos acordamos de Él en la cruz del Calvario. Él allí, levantado,
con sus brazos extendidos, dando su vida por usted y por mí, dando ese mensaje de amor y de reconciliación. Allí vemos la misericordia de Dios. Y en cada batalla, en cada lucha, nos acordamos que si Dios murió por nosotros, Él continúa obrando en nosotros y no nos dejará huérfanos, no nos dejará abandonados. Él continuará proveyendo de su misericordia que necesitamos cada día. Porque cada día, como hemos dicho, enfrentamos nuevas batallas, pero como dice la Escritura, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay provisión cada mañana. Hay una gran provisión. El Señor no nos da de su amor a cuentagotas. Es un torrente, es un río que fluye, ese manantial de amor y de gracia que nos sacia a cada instante, a cada momento, cuando nos disponemos a acudir con sinceridad delante de Dios. Y allí vemos nuevamente su gran misericordia. Nos acordamos. ¿Puede usted acordarse hoy momentos difíciles que ha pasado en su vida y dar una mirada a su pasado y qué maravilloso fue Dios en nuestras vidas? Cómo nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en tinieblas, nos ha llevado a su luz admirable. Oh, su gran misericordia. Siempre tenga presente la misericordia del gran Rey. Hemos visto su majestad, pero también vemos su gran misericordia. Dice allí el verso 10, conforme a tu nombre. El nombre del Señor expresa toda su amor, toda su gracia, toda su bondad, todo su poder, toda su grandeza, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. ¿Cómo no levantar esas voces de loor, de gratitud, de alabanza a nuestro Dios cuando vemos y contemplamos su majestad y cuando recibimos a cada día su gracia y su misericordia? Loor es lo que brota de nuestro corazón, de nuestros labios. Gratitud, alabanza, honor a nuestro Rey. Dice, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Qué precioso. Y ya para concluir, tenemos desde el verso 14, desde el verso 12 hasta el verso 14, allí este Dios es nuestro Dios. Este Dios que hemos contemplado en toda su majestad, este Dios que hemos contemplado en toda su misericordia, ese Dios es nuestro Dios, es mi Dios, es su Dios. Gracias. Y únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. La única manera de que ese Dios pueda ser su Dios es a través de Cristo Jesús. Ya como dice la Escritura, andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Qué precioso, ese antemuro es el que rodeaba, el que protegía del enemigo que trataba de sitiar, atacar, invadir la gran ciudad. Y nosotros estamos rodeados por el antemuro. Estamos rodeados por la protección divina. Y como dice aquí, anden, caminen, contemplen, vayan alrededor de ella, rodéenla y consideren atentamente su antemuro. Pongan una especial atención al muro de protección de nuestro Dios en nuestras vidas. Dice, mirad sus palacios. ¿Cuántas riquezas no hay en el palacio de Dios? ¿Cuántas riquezas y provisiones no hay en la presencia de Dios? Toda la plenitud del cielo disponible para usted y para mí cuando rodeamos la ciudad, cuando contemplamos su antemuro y cuando nosotros admiramos los palacios del palacio de Dios. Dice, para que lo contéis a la generación venidera. Debemos nosotros, al ver la majestad de Dios, al ver la misericordia de Dios, al ver la provisión de Dios,
responder a ese llamado de contar y dar testimonio del poder de Dios. Las personas no se van a convertir por el testimonio en sí, las personas van a conocer a Dios por la obra de ese Dios en nuestras vidas, que también desea obrar en la vida de las personas a las cuales nosotros le contamos de generación en generación la grandeza, la majestad, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vea conmigo verso 14, porque este Dios, y subraya allí, ponga allí en negrita si quiere, no fue ni será, tiempo presente, hoy, Dios es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé si esto a usted le emociona, pero a mí me emociona y me cautiva en gran manera que yo pueda decir por la misericordia y la gracia de Dios, que usted pueda decir por la misericordia y la gracia de Dios, que ese Dios majestuoso, que ese Dios de misericordia, que ese Dios de toda provisión sea su Dios. Es nuestro Dios, eternamente y para siempre. No solamente hoy, sino por toda la eternidad. Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque la muerte no es el final para los hijos de Dios, porque la muerte es el comienzo de la verdadera vida de los hijos de Dios. Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Ganancia porque en ese momento comenzaba a disfrutar de toda la plenitud de Dios. Por eso Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, porque Él venció la muerte, porque Él con su sangre pagó el precio, porque la muerte fue derrotada y porque la muerte no actúa como el acabose, como el final de los hijos de Dios. La muerte es la entrada a la gloria y por eso Él mismo dice, Él nos guiará. Él nos guiará. Él mismo en ese momento nos tomará de la mano y nos llevará delante de su gloria. Él nos guiará aún más allá, hasta la eternidad. Qué precioso salmo. Qué precioso aún es nuestro Dios, nuestro gran Dios. Y ese Dios es digno de gran alabanza, ese Dios es digno de gratitud, ese Dios es digno de toda nuestra entrega. Vivamos una vida de entrega, de verdadero sacrificio, de verdadera humildad, de verdadera santidad. Que el Señor nos continúe guiando y nos guiará, dice la Escritura, aún más allá de la muerte. Dios, gracias Señor, gracias por esta hermosa palabra hoy a mitad de semana, en este mes de octubre de este año 2021. Gracias Señor, marcas nuestras vidas hoy a la luz de este texto precioso, pero más aún en esa revelación que tú has dado, que tú has hecho a través de Cristo Jesús. Marcas nuestras vidas, sellas nuestras vidas con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Continúa guiándonos, Señor. En medio de cualquier circunstancia, continúa manifestando tu misericordia. En medio de cualquier situación, continúa manifestando tu majestad. Oh gran Rey, nuestro Rey, oh gran Dios, tú eres nuestro Dios. Bendice tu iglesia, bendice a cada persona que pueda estar escuchando hoy a través de este internet o más adelante este mensaje precioso. Oh Señor, que tu palabra levante, que tu palabra conforte, que tu palabra de fortaleza, que tu presencia gloriosa llene nuestros corazones por ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amada iglesia, amigos. Dios les guarde, que tengan una maravillosa semana y no olvidemos, estamos en las manos del gran Rey. Les invitamos como siempre una mirada a los salmos. Cada miércoles nos encontramos, abrimos la escritura con el Dios de la escritura y asimismo les invitamos los domingos a las 11 de la mañana aquí en Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración. Serán todos muy bienvenidos y será un privilegio nuevamente poder adorar a ese gran Rey con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.